La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vida extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de la verdad oculta. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV presenta La Gran Mesa Redonda. Segunda parte. Acerca de esto que estás comentando, yo invito a nuestros amigos que están viendo la entrevista que visiten la hipnosis que realizó Calo. Voy a dejar aquí el enlace para que puedan entrar a verlo. Está muy interesante y además tiene muchos otros trabajos de hipnosis, pero este precisamente habla acerca de lo que está hablando Calo, una mujer que tiene una posesión draconiana. Ahora, William, acerca de estos abducciones que, que están pasando, ustedes tienen un compañero que también realiza hipnosis, sube muy seguido, sube sus trabajos al internet, y estamos hablando de Aurelio Mejía. Casi todos los trabajos que sube viene que hay un contacto extraterrestre, que hay una abducción, que hay un contacto allí. Esto, cuando yo empecé a verlo, yo en realidad dije, oye, esto está saliéndose de control. Yo pensé que a lo mejor las personas que podían ser contactadas o abducidas eran a lo mejor pocas o escasas, pero casi todas las personas que este señor realiza la hipnosis tienen un registro. William, ¿puedes hablar acerca de eso, por favor? A ver, Javier, la conexión que los seres humanos tienen desde el punto de vista genético permite establecer contacto con el reptil que opera bajo el punto mínimo incluso de desequilibrio humano. De manera que todas las personas tienen una conexión reptil. Tú tienes una conexión reptil, Carlos tiene una conexión reptil, yo tengo una conexión reptil, y esa conexión define una determinada raza. Hay tantas razas como seres humanos acá en este planeta Tierra. Entonces, el hecho de que bajo una hipnosis, en el caso de don Aurelio, contacte con un reptiliano, con un extraterrestre, es muy normal. Ahora, ¿qué hay que hacer con ese contacto? Ese es el aspecto importante. Hay que tener los fundamentos, hay que tener la información de el aspecto y punto nocivo para nosotros como seres humanos que vivimos en esta tercera dimensión, ejercido por estos seres, que estos seres no sienten, que estos seres no aman, que estos seres, la característica es el odio, y que ellos necesitan la energía y utilizan cualquier medio habido y por haber. Los desequilibrios emocionales, como decía Calo. El otro medio son los distintos implantes en los cuales nosotros encontramos en las personas que tienen muchísimos problemas. Esos implantes tienen como misión registrar el por qué la persona tiene el potencial de sentir
de amar al extremo, de odiar al extremo. O sea, manejan los extremos de las emociones, registran ese tipo de acontecimientos, controlan cómo opera el sistema endocrino, cómo opera el cerebro, cómo actúa el corazón, y esa información ellos la necesitan para descifrar un código que les permita ir más allá de la dimensión donde ellos se encuentran. Y ese código está en nuestro núcleo de nuestras células. Es un ADN lumínico del cual representa tan solo el 2% de la verdadera condición humana luz que somos. Ese código no ha sido descifrado, no ha podido ser descifrado durante milenios, de manera que ellos no le va a ser fácil, ni nos van a permitir, ni va a permitir al ser humano que se libere o se desconecte de ese reptiliano, porque va a perder en una persona la condición de investigación. Entonces, Javier, es muy normal que los trabajos que realiza Aurelio Mejía, que me parecen excelentes, él contacte con seres extraterrestres. ¿Qué hacer con esa conexión? ¿Qué hacer con ese contacto? Ya eso depende de la fundamentación y de la información que el terapeuta pues obviamente tiene, ¿no? Pero es muy normal que se tenga esa conexión, y es muy normal incluso que estos seres reptilianos, demonios, actúen en los seres humanos, porque ellos buscan descifrar el código lumínico, que es prácticamente el pasaporte interdimensional, y ellos es lo que buscan, es lo que desean, y tras de esa información han pasado miles y miles y milenios y generaciones y generaciones. Ellos prácticamente viene desde la época atlántida, desde que se creó este sistema tridimensional. Este sistema tridimensional no es como la gente cree, esto es un holograma. Nosotros mismos somos un holograma físico, con la conformación genética en el cual define un 98% de sus genes. Estamos concretamente definidos como un holograma físico, y manejan la voluntad de los seres humanos a su antojo. Utilizan todos los recursos habidos y por haber, todas las tecnologías habidos y por haber. De hecho, los implantes que se detectan en el cerebro, en la columna, en la zona cardíaca, en la zona sexual, son dispositivos reales, dispositivos tecnocientíficos que se colocan para extraer información a través del desequilibrio emocional, que es la energía que ellos necesitan. Les significa su alimento, y ellos operarán a cada segundo, a cada instante, para mantener a los seres humanos en completo desequilibrio, Javier. No es fácil. Con esto que estás contando, es que a mí me encanta la ciencia ficción, y esto no parece ciencia ficción, no es ciencia ficción, pero me hace recordar la película de Matrix, cuando Morfeo le está explicando a Neo de que lo que somos para ellos somos una batería, y es más o menos, es una metáfora de lo que en realidad tú estás contando. Así es, somos una usina para ellos, es un compendio de energía. Ellos, incluso todos los seres humanos, Carlos y Chica, Javier, a las 3 de la mañana son soltados. Todos los seres humanos son abducidos en la noche, y obviamente se tiene que adquirir la condición para que eso no suceda. Y la condición es mantener ese estado de relajación, de conciencia, de equilibrio mental, emocional y de actitud, para establecer en nuestro rango celular un campo electromagnético lo suficientemente fuerte para que ellos no se arrimen, porque nuestra energía, al mantenerla en esas condiciones, ellos corren un inmenso peligro de ser incluso desintegrados. Eso ha sucedido. En mi caso, por ejemplo, ha sucedido, y por eso te lo estoy explicando. Entonces, no nos toca nada fácil, Javier. No suena nada fácil. A ver, Calo, por favor, acerca de lo que nos está comentando William, y suena muy difícil, de que todos los seres humanos somos de cierta manera visitados o abducidos a las 3 de la mañana. Bueno, ¿cómo podemos defendernos de estos ataques o de estas posesiones? ¿Hay algún método? ¿Hay alguna manera? Mira, te cuento. Realmente es la cosa más sencilla del mundo. Es que la gente no lo sabe, entonces no lo hace. Pero es la cosa más sencilla del mundo. Simplemente hay que ser feliz. Simplemente hay que amar. Ya.
ya estás cambiando tu frecuencia, ya no ves a nada más que está abajo. Y los reptilianos están en una franja de frecuencia que está más abajo, porque no conocen estas frecuencias, no son compatibles. Basta solo con eso. Pero la gente no lo sabe, o le viene difícil por algo, entonces no logra obtener esta forma de ser. Pero simplemente es eso. Y luego todo lo que viene de consecuencia, o sea, el equilibrio mental, ser una persona muy equilibrada, no ser una persona adicta, dependiente de algo, tener su propio equilibrio, no ser desequilibrado, estar en un espectro de frecuencia más alto que ellos. Ya está. Claramente en hipnosis vamos a utilizar metodologías técnicas para que podamos ayudar a una persona que todavía no ha logrado subir de frecuencias, pero justamente es porque estamos ahí operando en hipnosis. Pero realmente es que todas estas técnicas ni servirían si una persona decidiera de ser feliz, porque la felicidad la hacemos nosotros dentro, no, la felicidad no la da lo que está al exterior. No es que si tenemos un coche nuevo en el garaje somos felices porque es el coche que nos está dando esta felicidad. No, nosotros creamos la felicidad de dentro, es que no lo sabemos. Pensamos, vamos a buscar siempre algo fuera que nos dé la felicidad, y no es así. Entonces, ¿cómo no cambiamos un poquito, no entendemos esto? Vamos a caer en la abducción, porque buscamos fuera lo que realmente no hay. Entonces, bajamos mucho las frecuencias. Y ya que estoy hablando de esto, quería, para también conectarme también con la experiencia de Joana, Sí, claro. porque hacemos la hipnosis telepática. Porque hay personas que no pueden o no quieren entrar en hipnosis. Y entonces se utiliza este método para poder hacer el trabajo. Por ejemplo, el último trabajo que hemos hecho con Joana ha sido, y todavía estamos en ello, porque es una situación un poquito complicada y necesita más sesiones. Es una persona, una señora de unos 50 años, que tiene un problema de control mental. Luego, si quieres, vamos a explicar qué es. Muy, muy grave. Y esta persona yo la he inducido en hipnosis como 4 o 5 veces. Esa persona entra en hipnosis y es tremenda, porque empieza a hablar en japonés. Sí. Y esta persona a veces entiende lo que está diciendo porque como si lo interpretara de alguna forma, y algunas veces ni lo entiende ella misma, pero lo está hablando, ella no tiene posesión de su boca. Es una persona que empieza a gritar, es una persona que no respira por algunos segundos. O sea, es un caso muy grave. ¿Qué pasa? Que este control mental que tiene reduce su voluntad y su fuerza de voluntad. Y entonces no tiene esa fuerza para hacer el paso que le permite de poder salir de este problema. Y por cuántas veces lo he intentado hacer, pues no me ha salido. Y entonces he recurrido a la sesión hipnotelepática. Llamé a Joana, que sé que tiene una buena susceptibilidad hipnótica. Ella se prestó mucho, entonces siempre le agradezco esto, porque ayudar a los demás no es de todos. Mucha gente, y ella misma, la señora en cuestión, lo ha dicho. Yo no pensaba que tú y Joana me ibas a ayudar, porque mucha gente, como me ve, se asusta y se escapa. Claro. Pero aparte de eso, es que ella, en hipnosis, Joana, se ha podido conectar telepáticamente con esa señora, ha visto totalmente todo lo que la señora podía ver en hipnosis, y además ha visto, y ha podido trabajar. Y entonces esta fusión, esta sinergia en hipnosis ha permitido que la primera sesión que hicimos con la señora ya ha logrado, yo digo, un 20-30% de resultados, que es muchísimo en esos casos. Y justo hoy, hace un par de horas, hemos hablado con ella para ver un poquito qué tal. Además, tenemos una sesión con ella el miércoles, o sea, en 3 días. Y nos estaba contando la señora que era muy feliz y, bueno, muy feliz no, o sea, porque todavía está en problema, pero se le notaba en la cara que estaba mucho más relajada, hasta el pelo se notaba que era más voluminoso, o sea, que se notaba que era diferente. La señora tenía, cuando la vimos, Joana tenía los ojos tan encabados en la cara que estaban negros, o sea, parecía, no sé, era un cráneo, no era una persona, no era una cara, era un cráneo, con un poquito de piel pegada. Sí, así, muy probada. Y ya se notaba que estaba mucho mejor. Claro, tiene todavía el problema, pero no ha tenido los síntomas pesados que tenía todos los días en el trabajo.
durante su cotidianidad, eso. Y nada, pero bueno, si ya Joana quiere contar un poquito lo que ha sentido durante esta sesión, lo que ha visto, y además que la señora, sin que yo o ella supiera algo, nos ha contado que todo lo que ha visto Joana era exactamente lo que le había pasado. Pero bueno, eso ya Joana lo puede contar, Sí, por favor. que ella misma la ha vivido en su piel. Sí, yo digamos que no sé la historia de esa señora, ¿no? Cuando hicimos la hipnosis regresiva telepática, prácticamente me encontré, o sea, vi un momento de su pasado en que le estaban haciendo un masaje, no sé si era digitopresión o, ¿cómo se llaman esos masajes orientales con las agujas? En italiano se dice ¿cómo? Acupuntura. Acupuntura, ok. Entonces ella hoy nos estaba contando que sus problemas comenzaron desde ese momento que ella comenzó a hacer esos masajes y esas cosas. Y las otras cosas que pude ver es cuando ella estaba con sus amigas, las varias situaciones que a lo mejor estaba conectada a ese tipo de experiencia, cómo comenzó ese tipo de experiencia ella. Podía ver la luz de su, ¿cómo se llama?, de su campo etérico, de color estaba. Y sentir, no, o sea, las emociones, esta vez Calógero no me la hizo sentir porque la otra vez que hicimos una hipnosis regresiva telepática con otra persona, se sentían malas emociones, pero esta vez él no quiso que yo hiciera la, ¿cómo se dice cuando tú dices, no quiero que, o sea, me hacía ver las cosas desde afuera, ¿no? No sintiéndola en primera persona. Que lo evita. A veces para evitar las emociones, ¿no?, que muy fuertes, él me hace, en regresión, me hace ver las cosas desde afuera, o sea, viéndolas desde afuera y no sintiéndola en primera persona, porque a veces se sienten cosas que son bastante... En tercera persona, ajá. Bastante fuerte. Y también cuando pude ver que algunas cosas que ella, por ejemplo, le contó a Calógero, que ella veía unos militares, ¿no? Y me sucedió de ver esa oficina donde había muchas computadoras, militares, que eran un poco extraños porque tenían una máscara negra, o sea que no se le veía bien la fisionomía. Y también la escuché hablar ese idioma que si parece japonés, hablaba y perdía el control y hablaba de esa manera. Ok, Calo, ahora me veo obligado a realizar nuevamente una pregunta que ya te había realizado, es, ¿se puede obligar a alguien a ser hipnotizado? Porque acerca de este caso que tú estás comentando, y era un tema que yo quería entrar, y es en el bien llamado proyecto MK Ultra, que es el control mental, o proyecto Monarca, ¿sí? Estas personas son, no sé, inducidas y se les mete programación para realizar ciertas tareas, por ejemplo, y un asesinato, un X trabajo, y por lo general siempre son trabajos sucios, ¿sí? Y con esta persona que tú estás hablando y que hablaba en japonés, me parece como si fuera un agente secreto. Y esta mujer no lo sabía. Y ahora Joana nos está contando que ella veía el entorno y veía militares, veía quizás computadoras, o estaba a lo mejor en un tipo de hospital o algo así. Calo, me veo obligado a realizar otra vez la pregunta. O sea, y es ahora entrando al control mental. Bien, es que esto no es hipnosis. O sea, tú puedes controlar mentalmente a una persona, pero no a través de la hipnosis, a través de otro sistema. El control mental. Bueno, digamos que el control mental es una tecnología que utilizan los humanos para controlar otros seres humanos
Es una tecnología no convencional, o sea, que oficialmente no existe. Es una tecnología que ha sido cedida de los reptilianos a los humanos. Es una tecnología que para los reptilianos es muy antigua, pero para nosotros es muy desarrollada. Y es una tecnología que permite instalar algunos implantes a densidad energética diferentes, que puede ser etérica, sí, etérica, a veces se puede somatizar en algo físico, pero son implantes que pueden ser controlados informáticamente a través de ordenadores, a través de un software muy potente. Hay que decir que esta tecnología, aunque esté utilizada, es operativa, pero no es completamente perfecta. Entonces hay personas que son como cobayas, que están, bueno, que también inconscientemente no lo saben, son utilizadas como cobayas para hacer experimentaciones. En el caso de esta señora, no hemos investigado el fondo, pero parece ser una experimentación para ver hasta qué punto pueda llegar la resistencia física de una persona a estas solicitaciones muy fuertes. Y además están intentando modificar su ADN de forma total para que puedan hacer experimentaciones para poseer totalmente un cuerpo humano, seres de otras dimensiones. Y además le van a sustraer mucha energía, que para ellos es alimentación, pero eso ya para ellos es como no tiene la prioridad, pero también lo es. Pero para esa persona realmente es algo muy importante porque no tiene fuerza, es una persona que tiene cansancio crónico, es una persona que no tiene ganas de hacer nada, o tenía, bueno, porque ya esto es un proceso que lo está empezando a controlar. Otra sesión, además este es muy... O sea, antes de decir otra cosa, este control mental no es hipnosis, es otro tipo de control del cerebro humano a través de esta tecnología no convencional. Muchas veces en hipnosis se ve que hay implantes en la parte del cerebro, en algunas partes del cerebro, y esos implantes tienen como también pueden como simpatizar con el físico, con el organismo humano, y empieza a desarrollar como un sistema nervioso paralelo al sistema nervioso físico, un sistema nervioso como etérico. Que va poseyendo prácticamente lentamente casi todo el cuerpo, o todo el cuerpo. Y en las personas que son más susceptibles y en las personas que están más involucradas en eso, pueden ser controladas hasta hacer cosas que ni ellos pensarían de hacer nunca. Por ejemplo, cuando nosotros en las noticias nos dicen que el padre ha matado a los hijos y luego ha matado a la mujer y luego se ha suicidado. ¿Esto qué es? Casi siempre es control mental. Están haciendo experimentaciones, están viendo si esta persona hasta dónde puede llegar y qué es lo que pueden hacer con este control mental. ¿Qué quieren hacer? ¿Por qué? Porque quieren controlar al ser humano para controlarlo como si fuera un soldado, un guerrero sin emociones, completamente obediente, completamente una máquina, un robot. No tiene que pensar, tiene solo que matar y matarse. Bueno, y entonces, eso es un poquito lo que estamos viendo de control mental en las hipnosis. Además, una cosa es muy interesante que hice en otra sesión hipnotelepática, pero no con Joanna, con otra colaboradora, se llama Gwenaëlle, es francesa, y hemos visto en otra persona víctima de este control mental que estaba conectado ese dispositivo que tenía él en su cerebro con una base militar en Rusia. Y esta base militar su cerebro estaba controlado por un ordenador, bueno, que normalmente estaba una persona, un soldado normal, a controlar que todo funcionara bien.
Pero cuando nosotros en hipnosis hemos solicitado a la persona que estaba delante de este ordenador de cambiar los parámetros de este control mental, esta persona hemos visto en hipnosis que no sabía qué hacer, fue a llamar el comandante, un capitán, que vino a ver qué estaba pasando. Nosotros le estábamos diciendo que tenía que cambiar algunos parámetros para dejar de controlar algunas funciones a través de este control mental, para actuar, para empezar a actuar un proceso para desinstalarlo todo ese sistema. Y después de una muy pequeña resistencia, no pude hacer nada más que hacerlo, porque contra de la voluntad de la persona ellos no pueden nada, no funciona. Lo único que la persona no lo sabe y entonces no puede expresar su voluntad. Pero en hipnosis, como hay una persona que está solicitando hacer algo y a utilizar su voluntad y está tomando conciencia de lo que está pasando, entonces puede decidir, entonces ahí ya la cosa cambia. ¿Qué pasa? Pasa que realmente estaban desinstalando un poquito todo, informáticamente lo estaban dejando, esta persona que tenía dolores y ya no podía casi ni respirar porque le estaban apretando mucho el pecho, porque, bueno, tenía un sistema nervioso etérico desarrollado por todo el cuerpo, entonces podían controlarlo hasta muscularmente. Hasta que empezó a relajarse, empezó a respirar bien y empezaron a sentir ya todos los síntomas que sentía antes. Hasta que luego la persona que estaba en hipnosis, buena él, la sesión, recuerdo, es hipnotelepática, porque siempre esta persona, este sujeto, para estar controlado mentalmente, no tenía esta fuerza de voluntad, porque estaba como anulada o casi anulada por este control mental, fue distraída, y esto creo, que la distracción ha sido inducida por algo de control paralelo, porque le tocaron al citofonillo. Y entonces, como estaba molestando mucho porque no dejaban de sonar, yo le dije, pues vete a decir, vete a ver un poquito qué hay, por qué están llamando así, porque no podemos seguir haciendo hipnosis con esta molestia del citofonillo, ¿no? Del telefonillo. Y nada, entonces se fue, volvió y perdió más o menos un minuto. Pero ¿qué pasó? Cuando entró otra vez en hipnosis, porque en este caso se entra rápidamente, sí, o mejor dicho, no dejas de estar en hipnosis. Lo único que te estás levantando, estás haciendo algo, puedes ir al baño, por ejemplo, no pasa nada, pero siempre estás en este estado de hipnosis. Cuando cierras los ojos otra vez y te metes relajado, pues ya otra vez, en 2 segundos, entras otra vez en donde estás. Sí. Y se vio que en este minuto entró en la sala donde estaban controlando mentalmente a través de este ordenador a esa persona, entró un reptiliano que había sacado el capitán de ahí, lo había puesto de lado, y el soldado también, como a una pared, y estaba otra vez poniendo toda la información en el software, así como estaba antes. Entonces esta persona ya empezó a tener otra vez los problemas físicos a causa de ese control mental. ¿Por qué pasó esto? Porque como el capitán es un ser humano, realmente, por cuanto malo puede ser, es un ser humano. Sí. O sea, que tiene una parte de compasión, si queremos decir. O sea, porque, digamos, hemos notado que cuando estaba desinstalando todo en el sistema informático, él, telepáticamente lo notamos, porque se siente también en telepatía, se siente, la emoción se puede transferir. Se sentía que esta persona sabía que estaba haciendo algo malo, estaba como obligado a hacerlo, pero realmente dentro de sí no quería hacerlo. Entonces vivía este conflicto interior, y este conflicto interior lo llevaba también a desinstalar todo sin hacer mucha resistencia. Entonces reptiliano, que como sabemos y como ha dicho antes William, el ser reptiliano tiene una parte emocional muy diferente de esta del ser humano, o sea, no tiene esta compasión. Claro. Puede matar tranquilamente, es como si estuviera comiendo una manzana, o sea, está matando a una persona, o sea, que es así. O sea, no tiene esta forma de ver las emociones y de sentirlas como los seres humanos pueden hacer. Entonces, pensando que por esa, digamos, entre comillas, debilidad emocional, según el punto de vista reptiliano, estaban desinstalando ese sistema, entró aprovechando de una distracción de la persona que estaba en hipnosis,
entró en la sala para remeter todo, reposicionar todo como estaba antes. Y intentaba hacerlo en este minuto que la persona no estaba en hipnosis. Pero cuando entramos, estábamos viendo que estaba allí y tuvimos que luchar con él, porque estaba haciendo también una muy fuerte resistencia. La persona además, ya llevamos 1 hora y media, casi 2 horas de sesión, y no se puede tener una sesión a tanto tiempo en hipnosis. Tuvimos que dejar y recuperar la sesión a otro día. O sea, para que se entienda un poquito el problema del control mental. Es una tecnología de reptilianos que está cedida a los humanos, ha sido, digamos, vendida, entre comillas, a los humanos para que los humanos los puedan utilizar. Y nada, sí, William, yo ya he terminado. Era todo, Calo. Era todo, Calo. ¿Sí? Bueno, digamos que si voy a hablar de esto me voy a alargar mucho, entonces mejor me pare, porque si no... Que nos encanta, la verdad, ¿eh? Es información muy interesante. Antes, William, porque ahora lo que nos está contando Calo está rompiendo un gran muro, un gran paradigma con lo que nos estás contando, que lo que nosotros conocemos y que estoy seguro que hay entre la información que nos dan, hay un montón de desinformación, que como se sabe que el proyecto MK Ultra fue traído desde la Alemania nazi y fue por este movimiento paperclip que se le llamó, que trajeron a estos científicos alemanes, que se los trajeron con todos sus conocimientos. Ahora tú nos estás contando que este control mental no es humano, sino que es de descendencia reptiliana. Y esto pues cae como balde de agua fría, no es cualquier cosa, y es bueno saberlo, que nos lo estés contando. William, ¿qué querías contarnos acerca de esto? A ver, Javier, lo que dice Calogero es supremamente interesante y muy preocupante. En resumida cuenta, el control mental, para que sea efectivo y para que suceda, la persona tiene que tener implantes en el cerebro. Ahora, Calogero menciona sobre la modificación del ADN, Calo. Eso es transhumanización, y yo creo que en este momento la humanidad está en curso de esa intención. El transhumanismo, que tiene que ver con esa influencia de los reptiles y con ello prácticamente desconectado, hacer que el ser humano no tenga la posibilidad de conectar con esa parte humana, con esa parte luz, con ese ser luz. Interesante lo de Calogero. En ese caso, Calo, un paciente en esas condiciones no sería para resolver el problema extraer los implantes del cerebro y prácticamente romper la conexión con ese programa, con ese software de computadora controlado por esos militares. Sí, se puede hacer. Lo único es que te lo vuelven a reimplantar. O sea, que una cosa es quitarlo, otra cosa es quitar las condiciones para que te lo reimplanten otra vez. Muy bien, muy bien. Ahora, eso es supremamente importante. ¿En qué momento, una vez tú extraes los implantes del cerebro, de la columna, de la zona cardíaca, de donde se encuentren, justo en qué momento, Calo, consideras tú que el ser humano puede ser otra vez reimplantado? Normalmente para entrar en esta parte, porque siempre tenemos que recordarnos que entran por un código a través del ADN. Siempre es así. Pero hay entradas, o sea, que pueden ser diferentes para llegar al ADN. Normalmente la lesión de donde se meten es una lesión de tipo emocional. Ajá. Por ejemplo, ¿por qué ha sido implantada con control mental esta persona? Estamos hablando de esta persona, de la última experiencia que conté sobre el reptiliano que estaba en la sala. Porque esta persona, primero era una persona que molestaba a las grandes
compañías farmacéuticas, porque estaba denunciando todo lo que hacen las casas farmacéuticas y que no tendrían que hacer y no deberían de hacer. Pero esta persona lo hacía con grande rabia. Esta persona era, y todavía lo es un poquito, muy enfadada, muy enfadada con lo que está pasando en el mundo, tenía unas ganas de cambiarlo y iba con una vehemencia y una rabia y casi un odio contra este sistema que lo llevó a generar una franja de frecuencias tan bajas, o sea, que han entrado por las lesiones emocionales debidas por su rabia. Se han sintonizado en estas frecuencias, y se ha visto todo en hipnosis, se han sintonizado en estas frecuencias de cuando él estaba enfadado y arrabiado, se han metido en ese momento, han entrado y de ahí han empezado a implantarlo. Y esta persona en hipnosis, para poderle sacar el implante, tuvimos que persuadirle que tenía que no luchar contra el sistema con toda esta rabia, porque es un arma de doble corte. O sea, tú vas para matar y te haces daño tú. Porque se utiliza la cosa que tú quieres cambiar para que tú generes una rabia, de forma que tú, según tú, estás haciendo algo para cambiar el sistema y sin embargo el sistema lo estás alimentando. Entonces, cuando la persona entiende que las cosas no se cambian así, sino que estás haciendo más daño, sobre todo a ti mismo, no estás haciendo nada, sino que estás alimentando el sistema y estás haciendo además daño a ti mismo, o sea que el daño es doble y no estás solucionando nada y no estás yendo a cambiar nada. Cuando lo entiende, entonces cuando se rinde, se da cuenta que no es la vía para salvar y salvarse. Cuando cambia el chip, cuando ya sabe que no tiene que generar estas emociones de frecuencia tan baja como la rabia, el odio, el enfado, la indignación, lo que sea, pues entonces en hipnosis se notó que cuando estaba cambiando estas frecuencias, que se convenció, estos implantes empezaron a dejar de funcionar, porque funcionan con estas frecuencias. Okay. Por ejemplo, eso ha sido un método, una técnica que hemos utilizado. Ok, por ejemplo, con eso que estás contando, se me viene a la mente un personaje de tema de conspiración que es Alex Jones, que tiene su programa que se llama InfoWars en Estados Unidos, y a veces se ve que el señor está enojado, en realidad quiere, hace estos trabajos de información para ayudar a las personas, pero en realidad se ve que en muchas ocasiones él está enfadado y muy molesto, y como tú lo dices, por ahí se pueden meter, por ahí pueden entrar y tomar control de esta persona. Ahora, estos chips que dice y que William nos estaba comentando, que para poderlo desinstalar o quitar, que estos chips están puestos en un nivel etérico. Al ponernos en un nivel etérico, ¿aparecen en forma física? ¿No hay necesariamente que quitarlo de una manera física? Es que, al menos por lo que he visto yo hasta ahora en mis sesiones, cuando algo se ve de forma física, siempre es una somatización. O sea, es una respuesta del cuerpo a algo que reconoce como extraño, no suyo. Uh-huh. Y entonces, nosotros de todas formas no lo vemos porque no está en una densidad energética que permite que nosotros lo veamos, pero sí se siente. Y entonces a veces esta molestia se puede somatizar. Entonces te puede salir un bulto, puedes ver cicatrices, yo qué sé, lo que sea. Pero es una somatización. O sea, que no es la causa, es la consecuencia. Y no puedes trabajar las consecuencias, tienes que ir a la causa, si no, no has hecho nada. Ok. ¿William? Sí, Javier. Yo creo que aquí en lo que dice Calo, es supremamente importante la tecnología de la resonancia magnética. A través de ese equipo
y de esos exámenes se han detectado implantes físicos y se han extraído implantes físicos. Y se han dado cuenta que son compatibles con el organismo, con el ADN, sin que el sistema inmunológico interfiera en contra incluso del mismo sistema inmunológico. De manera que estamos ante una tecnología que no es de este mundo, que es totalmente extraterrestre, pero que a través de una resonancia magnética podemos estar observando implantes en la mano, implantes en el cerebro, implantes en cualquier parte del cuerpo. De hecho, Jaime Maussan protagonizó una información con respecto a eso, en el que se les trae un implante, no recuerdo quién es exactamente, y es físico prácticamente. Entonces estamos ante un hecho real. No sé el proceso de somatización ahí, Carlos, ¿qué opinas? Que quería comentar, antes que me olvide, que muchas veces en la hipnosis se nota cuando se implantan, a veces se elige una condición crítica de la persona, aunque no sea querida por la persona misma. Me explico. A veces cuando una persona está operada en un hospital de algo, entonces está bajo anestesia, entonces está dormida y entonces está en este plan, digamos, entre medias, ¿sí? Y realmente se está procurando una lesión hasta física porque se está cortando. En este momento ellos se pueden meter para implantar, aprovechando de la anestesia, aprovechando que la persona en este momento está inconsciente y está abierta energéticamente. Y a veces en algunas... Dime, William. Es cierto, Carlos, tienes toda la razón. Yo aquí justamente en mi consultorio tengo una paciente, acabo de realizar una hipnosis y acabamos de analizar el momento del parto de su hija. Y justo en el momento del parto de su hija, entre la anestesia, los signos vitales se estaban perdiendo, y al sacar a la persona del episodio y mirarlo como una película quieta, la paciente puede observar al ser que obstaculiza a los médicos, que permite no observar ni escuchar los sonidos que registran los signos vitales. La paciente estaba entrando en estado crítico. Pues ese ser era un reptiliano, y él mismo explica que existen en todos los hospitales, existen en todas las clínicas, y operan en el preciso instante en que la persona pierde la conciencia, que en la cuestión de salud, pues en estado de anestesia, en estado de operaciones, en estado de partos, justamente es el momento preciso para implantar. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros con respecto a los implantes? En el preciso momento, en el preciso instante en que la persona pierde incluso mínimo grado de conciencia despierta, en ese instante la persona es implantada. Nosotros estamos en estos momentos tratando lo que se conoce como la base, como el origen de lo que se llama engrama. Un engrama es un episodio negativo implantado en el preciso momento en que la persona pierde el mínimo punto de su conciencia, que puede ser a través de una ira, que puede ser a través de cualquier distracción, como lo decía Caloguero. Es impresionante en tener que enfrentar el ser humano que desconoce este grado de manipulación, entrar a resolver sus problemas y sus necesidades. Bastante complicado es la manipulación de estos seres, pero tenemos que entrar en detalles y tener en cuenta el punto mínimo incluso de manipulación de estos seres, y cómo es que a nivel de engramas manejan la parte inconsciente del ser humano. Incluso a través de ellos, a través de esos engramas, podemos llegar a la base, que es prácticamente lo que estamos tratando ahora. Perfecto, muchísimas gracias, William. Me gustaría, por mí, y como saben nuestros amigos, en el programa no tenemos un límite de tiempo, pero no quiero desvelar a mis invitados, y me gustaría que pudiéramos llegar a unas últimas conclusiones, Carlos, Joana, William, y me gustaría desde en este momento invitarlos a una segunda reunión, ya sea grupal o sea personal, cada uno, para poder tocar estos temas y quizás más a profundidad,
porque estoy seguro que se están quedando muchos temas que no estamos tocando. Hay mucha profundidad que le pudiéramos dar, pero yo creo que nos tomaría mucho tiempo, y yo quiero también que nuestros invitados estén frescos, descansados, porque mañana hay que trabajar también. Calo, por favor, últimas conclusiones. Bueno, aquí ya no sé dónde empezar, porque hemos hablado un poquito de todo y no sé cómo... Bueno, la conclusión, justo para ser rápidos, es que todo esto lo podemos hablar, lo podemos estudiar, lo podemos experimentar, podemos utilizar técnicas, métodos, lo que sea, para solucionar el problema, y muy bien, pero la única solución, y ya lo hemos dicho, es levantar esas vibraciones. Amar. Cuando una persona está ahí en este estado de gracia, digamos así, es impermeable. Esta es la conclusión que me siento que debería hacer ahora. Hemos vagado un poquito por todo, entonces para reunirlo un poquito todo esto sí que puedo hacerlo. Ok. Joana. Quiero decirle a todas las personas de no tener miedo de hablar de esas cosas, a pesar de que cuando se hablan esas cosas, otras personas piensan que eres loco, ¿no? Pero como hay siempre más curiosidad, si está hablando siempre más de esas cosas, es importante tener la curiosidad personal de buscar, de leer, de tratar de entender cómo están las cosas. Y un consejo, corrijan su pensamiento, o sea, traten siempre de pensar cosas positivas, porque eso también es importante, porque el pensamiento te da la actitud para estar bien y tener las vibraciones altas si se piensan cosas positivas. Muchísimas gracias, Joana. William. A ver, decirte, Javier, y a Carlos, que esto es real, que no es ninguna ciencia ficción, que los seres humanos deben enterarse de que las emociones definen rangos de vibración, y que la vibración que necesita el ser humano es esa paz, esa tranquilidad, y como dice la chica, está relacionado con esa condición mental. La paz, la armonía, la felicidad tiene relación con la serenidad mental al punto del silencio. Es un mecanismo, es una forma de poder contrarrestar esta influencia y obviamente liberarnos de ese subyugo. Pues no, muchísimas gracias, felicitarte por tu programa, estás haciendo una inmensa labor. Como dices, falta muchísima información, y yo estaría de acuerdo que la próxima, bueno, estuviéramos los tres y quizá más, lo que quieras. Claro, estaría sorprendente poder juntar más personas para hablar mucho más acerca de esto. Y yo quiero felicitarlos a ustedes por tener el valor de realizar estos trabajos y mucha gente los sataniza, lo toma como broma, porque así es como muchas veces tristemente se ve, pero hay mucho potencial en lo que es estos trabajos de hipnosis, y es bueno conocer para qué en realidad nos puede servir, para qué sirve a la humanidad el trabajo que están haciendo. Se necesita muchos pantalones, Joana, también, para poder hablar acerca de esto, poderse presentar, poder dar la cara y hablar de estos temas. Es muy, muy valiente, y sobre todo tratar directamente con los pacientes que están, como lo hablamos, con una posesión, corriendo ustedes también un riesgo, y aún así realizan este trabajo. Es una labor que el humano necesita conocer, se necesita propagar esta información, y es para el bien de la humanidad. Caloguero, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, Calogero Grifasi, mi nombre y apellido, o sea, Calogero con G, Grifasi. Entonces, me pueden buscar en la página web www.calogerogrifasi.it. Está en 4 idiomas. Según el idioma del browser, ya le aparece el idioma que utilizan ellos. Si es español, pues español. Luego hay inglés, francés e italiano. Y también en la página, en el canal de YouTube,
Calogero Grifasi. Calogero Grifasi, realmente. Todo junto. Y luego en Facebook hay las páginas italiano, francés, español, inglés, que es hipnosis regresiva en todos los idiomas. Bueno, pero hay todos los contactos en mi canal de YouTube, en mi página web, hasta hay grupos que estamos abriendo en Facebook para comentar y para estar juntos y para estar ahí estudiando estos problemas. Perfecto. William. Canal YouTube William Criado Hipnosis Clínica, y por Facebook con el nombre de William Alfonso Criado Navarro. Ahí me pueden localizar y bueno, estamos a la orden. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y nos veremos en la próxima. Bendiciones a todos. Adiós. Adiós. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer dando un me gusta, un comentario y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alfonso Salazar, técnico de aviación y investigador del fenómeno OVNI desde el año de 1973. Los invito a que escuchen y vean el programa La Verdad Oculta Radio TV con Javier Zampayo. No se lo pierdan. Ahora que he andado recorriendo los volcanes de todo México y parte de Guatemala, ¿verdad? Porque no llegué hasta Centroamérica porque pues es muy difícil abarcar, pero quiero abarcar hasta Costa Rica, sí. Para probar realmente de que los volcanes tienen que ver mucho con este tipo de fenómeno. Okay. O realidad, porque realmente yo ya no pienso que es fenómeno, pienso que es una realidad. Así es. De hecho, aquí en el programa también hablamos acerca del tema OVNI o tema extraterrestre, no el fenómeno OVNI. Muchos todavía lo manejan y ya no es un fenómeno, es tema. O sea, sabemos que es real. Es que no te imaginas la cantidad de casos ahora que recorro. El chiste es nomás agarrar leguas, o sea, empezar a caminar. Ajá. Y te vas a topar, la misma gente te va diciendo, te va llevando y te topas con unos casos increíbles aquí en mi país, aquí en México, que es lo que ahorita me interesa. Claro, a mí me interesaría toda Latinoamérica, pero bueno, ellos tienen muy buenos investigadores allá. Aquí es donde estamos fallando. Aquí en México es donde estamos fallando, no hay investigadores de campo. Sientes que estamos un poquito retrasados, ¿no? Yo creo que no poquito, yo creo que muy retrasados. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.